señor Emanuel por acercar el púlpito. Tomen sus lugares. Bueno, yo quería que pasáramos al mensaje con un canto de victoria, ¿verdad? Porque lo que estamos viviendo, hermanos, amigos, es un tiempo que el Señor Jesús anunció hace cerca de 2000 años. En San Mateo capítulo 24, versículo 12, anótenlo por favor ahí en sus hojas de mensaje. San Mateo 24, 12, el Señor habló de un tiempo en el que ya estamos. Dijo el Señor, San Mateo 24, 12, dijo el Señor así: en los postreros tiempos, por haberse multiplicado la maldad, el amor de muchos se enfriará. Eso lo dijo el Señor hace cerca de 2000 años. En los postreros tiempos, por haberse multiplicado la maldad, el amor de muchos se enfriará. Y vivimos justamente en esos tiempos en los que la maldad se ha multiplicado. Hace unos días, en un restaurante muy famoso en la Ciudad de México, un hombre de 3 balazos asesinó a su esposa, muy joven por cierto. Independientemente de las causas de la discusión que hayan tenido, ¿cómo se puede cometer un crimen así a la vista de todos, sin ningún empacho, sin ninguna preocupación? Hace unos días, 3 días, en Los Mochis, un hombre mató a su compañera por una deuda de 50,000 pesos, pero la mató, además de asfixia, con 9 puñaladas. Y hace unos días, 2 sacerdotes jesuitas fueron asesinados en Chihuahua. Yo tuve el privilegio de estudiar en la Universidad Iberoamericana y toda la comunidad de la Compañía de Jesús pues vive el dolor, pero no solamente los jesuitas, sino todos cuantos nos preguntamos ¿cómo se ha multiplicado la maldad? ¿Qué ha sucedido en el corazón del ser humano? No como un juicio, no con la facilidad de simplemente condenar, sino como una reflexión personal, auténtica, de decir, ¿qué nos está pasando? Nos está pasando. Porque cito esas 3 tragedias, pero porque son conocidas, porque causaron un impacto mediático, ¿cierto? Pero la verdad es que cosas así se viven todos los días, de maldad por maldad misma, de simplemente pensar y reflexionar cómo está multiplicándose la maldad. Y esto lo dijo el Señor Jesús. Y eso nos debe a todos no solamente llevar a reflexionar de manera filosófica, sino de manera vivencial, de preguntarnos, ¿no estaremos cada uno de nosotros sin darnos cuenta caminando en ese proceso de maldad? Y no solamente de maldad, sino de lo que llamó Hannah Arendt la banalización de la maldad. Una de las grandes filósofas judías, ella hizo este
concepto: la banalización de la maldad. No solamente hay maldad, sino su cómplice, la banalización de la maldad, que es el momento en que nosotros comenzamos a dejar de llamar a lo malo malo y a lo bueno bueno. El momento en que empezamos a confundir límites, el momento en que ya no tenemos clara la línea que divide lo bueno de lo malo. Eso estamos viviendo. Fíjense que, hablando filosóficamente, si nos preguntamos de dónde viene la maldad, tenemos dos grandes extremos explicativos. El primero es el que nos dio Sócrates y que transmitió a Platón, y ese concepto hoy se llama optimista. El concepto es sencillo: el hombre hace el mal, el ser humano hace el mal porque no conoce el bien. Esa era la apuesta optimista de Sócrates. Él creía que los que hacemos mal lo hacemos porque no conocemos el bien. Hoy se llama optimista porque es cierto, hay casos de personas llenas de maldad que, bueno, no tuvieron el conocimiento del bien y que vivieron en ambientes terribles, que vivieron nutridos de verdaderas maldades. Pero muchos otros vivieron en ambientes de bondad, de cultura, vivieron en ambientes sanos y sin embargo hicieron maldad. Así que la idea de Sócrates pues como que no se sostiene. Entonces les decía, son dos extremos. Uno es el optimismo, así se llama, y el otro sería el pesimismo, representado por un gran filósofo que él impactó al mundo con un libro que se llama Leviatán. Y en ese libro él inmortalizó la frase Homo hominis lupus. Y en ese libro este filósofo consideraba que el hombre es el lobo del hombre. Eso quiere decir Homo hominis lupus. El hombre es el lobo del hombre. Y a través de su obra, él nos enseñó que el ser humano es malo por naturaleza y que no tiene, por supuesto, ninguna esperanza. Ese filósofo se llamó, seguramente ya lo identificaron, Thomas Hobbes. Y Thomas Hobbes es el filósofo que enseña y que pues su pensamiento impactó todo el Renacimiento con una idea: Homo hominis lupus. Así que el hombre es el lobo del hombre, por tanto no hay esperanza para él. El ser humano, por tanto, debe ser reprendido, debe ser castigado, se debe imponer una sociedad de gran fuerza que reprima ese impulso de maldad que es irrenunciable en el hombre. En el otro extremo, ya se los dije, el optimismo socrático. No, todo lo que necesitamos es enseñarle el bien. Enseñándole el bien, el ser humano ya no hará el mal. Y en medio de esas dos ideas, yo veo el mensaje de la palabra de Dios. Dios buscando, Dios acercándose al corazón de cada uno de nosotros. Dios con su amor invencible, Dios con su gracia que excede a toda maldad, buscándonos como busca una madre a sus hijos, a pesar de todo, sobre cualquier circunstancia. Nosotros hoy vamos a continuar hablando de los apóstoles del Señor Jesús. Saben que hemos estado
cada domingo hablando de los apóstoles de nuestro Señor. El día de hoy vamos a hablar de un apóstol que tal vez ustedes, cuando empezaron a ver que hablábamos de Simón el Celote, que hablábamos de Jacobo el Menor, que hablábamos del apóstol San Juan, que hablamos de Mateo el Publicano, que hablamos de Pedro, tal vez pensaron, solo hay uno que el pastor se lo va a brincar. ¿Quién es? El innombrable, ¿no? ¿Quién es el innombrable? Judas. Eso lo sabemos todos. No Judas apóstol, sino Judas el Iscariote. Todos pensamos, pues, si se habla de los apóstoles, no se puede hablar de Judas. Judas parece un tema que no deberíamos tratar en las predicaciones cristianas. Pero ¿saben una cosa? En mi punto de vista, y aquí apelo, aunque no me gusta hablar de pelo, porque no me queda, pero apelo a mi formación profesional. Yo creo que eso es parte del problema. El querer esconder o negar el mal, en lugar de encararlo, en lugar de decir, sí, entre los apóstoles que el Señor Jesús escogió a un hombre malo. Y todos podríamos pensar, pastor, pero eso podría dar a entender que el Señor se equivocó. No, no se equivocó. Claro que el Señor lo conocía, pero él, a través de la vida de Judas, el Iscariote, quería enseñarnos que el mal, para ser vencido, primero que nada debe ser reconocido. Si yo no reconozco el mal como tal, si yo no miro la verdad de mi corazón, no voy a poder vencer al mal. El Señor lo dijo en su palabra bendita. Anoten Romanos 12:21. Romanos 12:21. Ahí en Romanos 12:21 el Señor dijo: no seas vencido por lo malo, vence con el bien al mal. Romanos 12:21. Pero ¿cómo puedo vencer algo que no reconozco? Y no sé si están de acuerdo conmigo, pero hoy vivimos un tiempo en que no solo se banaliza el mal, como nos enseñó la filósofa judía Arendt, sino donde hemos dejado de llamar al mal por su nombre y hemos empezado a usar nombres menos agresivos, incluso hasta en trastornos de índole psicológica. Por ejemplo, a mí me impresionó mucho, y si hay compañeros aquí de las áreas del comportamiento humano, no me dejan mentir, hace años llamábamos a un trastorno maníaco depresivo, y es que era la descripción exacta, correcta, puntual. La persona con trastorno maníaco depresivo viaja de la manía, de la exaltación, de la euforia a la depresión. Después se le cambió el nombre a eso y de manera coloquial se empezó a usar el nombre trastorno bipolar, que es el que me imagino que les han asignado a ustedes, ¿no? No me refiero a un médico, porque si te lo dijo un médico, preocúpate. No, me refiero a tus cuñadas, ¿verdad? Que te han catalogado de bipolar. Bueno, pero la expresión bipolar fue una manera, voy a decirlo así, de acariciar al síntoma, de decir, no, es que eso de maníaco depresivo suena muy peligroso. Entonces un día a la esquizofrenia ya no le vamos a llamar así.
cuando es realmente lo que está ocurriendo. La persona está sufriendo de que la unidad integral de su yo se ha esquizado, se ha partido. Un día no vamos a decir esquizofrenia, no sé qué nombre les guste, podría ser como elusivo, elusión, suena mejor, pero ya no describe. Y esa tendencia a no llamar a las cosas por su nombre, a no mostrarnos violentos, aparentemente es una manera cultural de ser más civilizados, pero eso no es cierto. Lo que se quiere es disfrazar al mal. Saben que incluso en transmisiones de Facebook y especialmente de YouTube hay palabras que si yo las pronunciara ahorita, y no son groserías, pero hay palabras que no debo pronunciar porque en ese momento se bloquea la transmisión. Hay palabras que no se deben usar. Y esas palabras que no son groserías, es más, si digo una grosería, esa pasa, pero hay palabras que no quieren que se mencionen. Y esas palabras, al no mencionarse, generan que empecemos a buscar otro lenguaje. Y en el fondo, en mi punto de vista, lo que se está pretendiendo es matizar, disfrazar, maquillar la maldad. El peligro es que si ya no tenemos claro qué es el mal, ¿cómo vamos a poder enfrentarlo? ¿Cómo sé que debo ir a un médico? ¿Cómo me doy cuenta? Díganme cómo. Con los síntomas, ¿verdad? Si estás así, joven, rozagante y firme como un servidor, ¿para qué vas al médico? Pero si como otros pastores empiezas con vértigos, empiezas con dolores de cabeza y revisas tu presión y la tienes alterada, pues vas al cardiólogo, ¿o no es así? Digo, en este caso no, rozagante, fuerte, joven. Ese cardiólogo falta como 40 años para irlo a visitar. No, no es cierto, tengo mi cita dentro de 15 días. Bueno, entonces la verdad es que solo cuando empiezas con síntomas, pues buscas. ¿Qué pasaría si hago lo que algunas personas hacen en un craso error, que es medicarme analgésicos, medicarme paliativos? ¿Cuál es el peligro? Tengo un problema, imagínense, en el estómago. No me refiero de la forma, porque esa ya es de oficio. Pastor sin panza no da confianza. Así que entonces, eso es por oficio que debes tener así, protuberancia, sin agraviar panzas que alcanzo a ver. Sí, pero ya no de pastor, se ve como ya como de apóstol, de cardenal. Bueno, está bien. Entonces, obviamente, si tengo un problema en el estómago, puede ser, tienen razón, una colitis, una gastritis, y a lo mejor con algún medicamento que hasta en el centro comercial te lo venden, ahí la llevas, ya no te duele tanto. Peligroso, porque no vaya a estar escondiendo un problema que cuando se presente ya de manera drástica, ¿a qué nos va a llevar? A saber que teníamos no un problema ligero de gastritis, colitis, sino un problema grave de una úlcera que puede provocar la muerte misma. ¿Sí? ¿Y cuál fue el error? El craso error, haber tomado paliativos, haber acariciado el síntoma, haber disfrazado las cosas. ¿No hubiera sido mejor la verdad? Por fuerte que sea,
y actuar con esa verdad. Ahora, trasladen lo físico a la vida espiritual y a la vida emocional. Quiero que vean en las lecturas que tenemos aquí en la hoja de mensaje, para quienes están siguiendo la transmisión, si quieren que les enviemos el viernes, el sábado, en documento Word, la hoja de mensaje, solo solicítenlo por favor en la transmisión. Bueno, quiero que vean la penúltima lectura, es decir, San Juan 13:25. Vamos a ver a qué grado llegó Judas el Iscariote. Vamos a ver a qué grado de maldad llegó. Yo estoy seguro que ustedes piensan, como la mayoría de las personas pensamos, que lo máximo de maldad a que llegó fue haber entregado a nuestro Señor Jesús, ¿cierto? Lo que no sabemos es que eso que hizo fue la consecuencia, no fue el acto más grave de maldad. Ya haber entregado al Señor fue la consecuencia. Muchas personas por eso no podemos vencer al mal, porque no ubicamos la causa, sino ubicamos la consecuencia. Es decir, vemos las consecuencias y eso es el límite. Pues obviamente ya cómo vas a resolver las cosas. Es como si un alcohólico dijera, bueno, no puedo evitar, si me hacen una invitación a tomar una copa, no puedo evitar el tomar, el abrevar ese vino o esa sustancia alcohólica. Qué bueno que lo reconozca, pero lo que está reconociendo es que se resbala por la resbaladilla. Lo que no está haciendo es preguntarse, ¿por qué me subo por la escalera a la resbaladilla? No sé si logra explicarme, pero si ya estás en la resbaladilla y luego que ni pesas, obvio, ¿quién te va a detener ahí? Y es justo cuando vas en la bajada, ya se están imaginando en una resbaladilla, fuera una persona como yo ligera, te detienes. Pero con el peso de algunos, obviamente ya vas, pero y nadie te va a detener. ¿Han oído esa expresión? Ya vas como flaco en tobogán. No dice así el dicho, pero yo estoy en una campaña de defensa de todos los que somos mencionados en ese dicho. ¿Sí? Entonces, si es cierto, pues ya quién te va a detener, pues te vas a ir así, pero completito, obvio. La pregunta que debimos hacernos es, ¿por qué me trepo a la escalera? Como el alcohólico. ¿Por qué busco esos ambientes? ¿Por qué busco esas personas? Allí es donde está el asunto. Miren, véanlo en San Juan 13:25 dice, él entonces, el apóstol Juan, recostado cerca del pecho de Jesús, le dijo, Señor, ¿quién es? ¿Quién es el que te va a entregar? Respondiendo Jesús dijo, a quien yo diere el pan mojado, aquel es. Déjenme explicarles eso. Si Juan se recostó en el pecho del Señor o cerca del pecho del Señor, eso quiere decir que Juan estaba sentado en la cena al lado de nuestro Señor Jesús, ¿sí? Pero quiere decir algo más, que si el Señor podía darle el bocado a este que lo iba a recibir, estaba sentado al otro lado de él. ¿Saben quién era?
era Judas el Iscariote. ¿Quién se sentaba siempre al lado de Jesús? Se sentaba Juan y se sentaba Pedro. Pero ese día el Señor llegó y le dijo a Pedro: Pedro, hoy, si es posible, siéntate allá, por favor. La prueba es que cuando están cenando y platicando, Pedro le hacía señas a Juan que le preguntara quién era quien le iba a entregar. Si le hacía señas es porque no estaba al lado. ¿Quién estaba a su lado? Estaba Judas. Y eso es lo primero que Judas no vio. Judas no vio el privilegio que le estaba dando el Señor Jesús de sentarse a su lado. No lo vio, no lo valoró. Y eso es parte del origen del mal. No valorar la bendición que Dios nos da, el privilegio que Dios nos da, la bendición maravillosa que recibimos del Señor. No lo valoramos. ¿Cuándo lo valoramos? Recuerden al flaco en el tobogán. ¿Cuándo? Pues cuando ya vamos ahí. Ahí sí decimos, como dijo el poeta, pero qué necesidad, ¿para qué tanto correr? ¿Ven? Pues sí. Y no la canto porque me paran la transmisión, por derechos de autor. Si no, sí me la cantaba. Pero qué necesidad. Ahí sí es cuando ya decimos: Señor, perdóname. Señor, no lo vuelvo a hacer. Señor, ahora comprendo la destrucción. Ahora comprendo. Sí, siempre lo mismo. Comprendes cuando obvio que lo comprendes. Cuando ya vas en la bajada del tobogán y vas a ir a estrellarte con la realidad. ¿Por qué Judas no reaccionó? Ya había dicho a los alguaciles que iba a entregar a Jesús. Ya había recibido las monedas de plata. Ya había traicionado a nuestro Salvador. Y sin embargo, el Señor, con todo y lo que había hecho, le dijo: siéntate aquí junto a mí. El amor de Dios va más allá de cualquier maldad que podamos cometer. El amor de Dios nos sigue invitando. El amor de Dios nos sigue tendiendo su mano bendita. Vean, seguimos leyendo. Dice que Juan le dijo: Señor, ¿quién es? Estamos en San Juan 13:25. Y dice que entonces respondió el Señor: a quien yo diere el pan mojado, aquel es. Y mojando el pan, lo dio a Judas Iscariote, que era hijo de un tal Simón. Déjenme explicarles ahora esto. ¿Qué era darle el pan mojado? Miren, entre los judíos se tiene una costumbre: al comer se pone un aceite o un alimento, y es tradición que todos los comensales mojan el pan en ese aceite y lo comen. Es la señal de familia, es la señal de compañerismo. Es una costumbre que, por ejemplo, vemos en el Italianis. Seguramente han visto que cuando llegamos nos ponen un aceite preparado. ¿Lo han visto? Y nos ponen panes. ¿Y qué hacemos? Pues estamos ahí remojando el pan en el aceite y comiéndolo. Pero es en serio. El que está enfrente, el que está al lado, remoja en el aceite y come el bocado. Obviamente, si yo tengo una comida de trabajo con un director de una escuela, con una directora, yo no la conozco,
yo llamaría al mesero, ¿podría poner 2 charolas? Una para la directora y una para mí, porque no tengo la confianza de estar mojando. Es como un exceso de confianza, ¿ven? Y entonces voy a estar, obviamente, pues mejor su charolita, yo la mía. ¿Cómo vamos a estar haciendo eso? Yo no lo haría, ella tampoco, porque nos sentiríamos como traspasando límites. Pero si vamos con amigos, si vamos con la familia, ¿qué hacemos? Mojamos en el plato. Por eso el rey David dijo: porque no me hirió un extraño, sino el que mojaba conmigo en el plato. A eso se refiere. Y el Señor no solo le dijo: Judas, puedes remojar en el plato, sino que el Señor tomó el bocado de pan y lo remojó y le dio. ¿Saben qué significaba? Significaba: ¿por qué no volvemos a ser una familia? Judas ya lo había traicionado y el Señor seguía tendiendo su mano y seguía diciéndole: tú eres parte de mi familia, este es tu hogar. Esa es la segunda razón de la maldad: perder de vista tu mundo significativo. Un padre, una madre llega a maldad cuando pierde de vista su mundo significativo. De ahí la importancia de amar cara a cara. De ahí la importancia de no dejar de vernos. Judas amaba, porque alguien puede preguntarse eso. Judas amaba y parece que la respuesta es obvia. No, seguramente Judas no amaba. Sí, Judas amaba. Miren, vean la lectura. Déjenme ver cuál es. Es la antepenúltima, San Juan 12:3. Ahí vamos a ver que Judas amaba. La mayoría de nosotros caemos en dos extremos. Fíjense bien. ¿Se acuerdan del optimismo socrático y el pesimismo de Hobbes? Bueno, la mayoría de nosotros caemos en esto, en esos extremos. Vemos a una persona y la idealizamos y decimos: discúlpame, yo no creo que esa persona sería capaz de maldad. Bueno, qué bueno que tengas esa opinión, pero eso no sirve para entender y para vencer la maldad, porque entonces idealizamos a la persona. Y algunos pues llenamos de una opinión malvada al malo y creemos que el malo es totalmente malo, que no tiene ningún sentimiento. Y mientras hacemos eso, interpretar de una manera polarizada, no podemos vencer al mal. Si tú tienes un concepto de alguien, llámese jicotillo, o sea, esposo, esposa, hijo, hija, amigo, amiga, en uno de esos extremos, nunca vas a poder ayudarle. Porque si lo tienes en un concepto de un malvado, depravado, ruin, nunca vas a identificar en dónde está el punto en el que Dios podría rescatarlo. Tú ya lo satanizaste, ¿sí? Tú ya lo pensaste como un ser de pura maldad. Y del otro lado, imagínense a una persona a la que hemos idealizado, hemos llegado a santificar, hemos llegado a ver como una persona perfecta. No vas a poder ayudarle. ¿Por qué? Porque no ves ningún punto de peligro en él. Un médico
con nuestros exámenes clínicos, nos diría en general está bien, pero ¿les ha tocado eso? Yo veo con preocupación que me parece que están altos los niveles de, y empieza a decirnos, ¿qué pasaría si él dijera, la verdad está bien? Es más, yo le veo en un estado perfecto de salud. ¿Cómo salimos del consultorio? Primero, felices, ¿cierto? Segundo, desarmados. ¿Por qué? Porque una persona sin conocimientos nos está quizás arrojando a la muerte. ¿Están de acuerdo? Porque entonces yo voy a seguir comiendo pues lo que ustedes comen, gorditas, atole, todo eso que comen, ¿no? Porque entonces yo voy a seguir mi rutina sedentaria que está a punto de provocarme un infarto. ¿Pero por qué lo hago? Porque el médico me dijo que no había nada de qué preocuparme, que mi salud estaba bien. Tú idealiza a un hijo y no lo estás amando, le estás privando de una conciencia. La mayoría de los hijos que viven en maldad no solamente tienen la maldad en ellos, sino tienen la maldad de sus padres que apapachan, que maquillan, que no quieren ver la condición en que están viviendo sus hijos. Y que al contrario les hacen sentir que ellos están bien. 3 divorcios, 4 divorcios. Y sigue diciendo la mamá, hijo, te han tocado mujeres malas. O sea, ¿quién va a decirle? No es posible. ¿No será que el problema está en ti? Recuerdo a un paciente que me dijo un día, es que, mire, yo no sé, y yo quiero que me ayude. ¿No será que tengo algo espiritual? Le digo, ¿por qué? Tengo conflictos, donde quiera me persiguen personas conflictivas. Mire, en mi matrimonio, con mis hijos, en el trabajo, con mis vecinos. Y obviamente le dije, mire, más que algo espiritual, ¿por qué no se hace la pregunta, ¿no será usted el conflictivo? Yo creo que es una posibilidad muy grande. Oiga, usted vive en pleitos con todo el mundo. ¿Será en serio que por, no sé, mala suerte, alguna maldad del destino, le tocan puras personas así? Se los digo porque Judas, aunque a veces lo satanizamos, sí tenía un afecto. Está en San Juan capítulo 12, versículo 3. Dice que María tomó una libra de perfume de nardo puro, de mucho precio, y ungió los pies del Señor Jesús, y los enjugó con sus cabellos, y la casa se llenó del olor del perfume. Y dijo uno de sus discípulos, Judas Iscariote, el que le había de entregar, ¿por qué no fue este perfume vendido por 300 denarios y dado a los pobres? ¿A quiénes amaba Judas? ¿Qué amaba Judas? A los pobres. Ustedes me dirán, pastor, ahí está. Era una buena persona. Sí, porque es más fácil amar a los pobres o a la naturaleza o a los animales o a los planetas, incluido Plutón, que amar a un ser humano cara a cara. Esa es la razón por la que hay tantas causas nobles. Y bendito sea Dios por eso, por personas que se preocupan por muchas causas nobles. Son legítimas, gracias a Dios por ellos, siempre y cuando
esa causa noble no sea la manera de evitar el cara a cara con los demás. Si yo me voy de misionero, preocupado por las personas que en África están muriendo sin el conocimiento de Dios, bendito sea el Señor. Pero si me estoy yendo de misionero como una manera de no servir a ustedes, es una forma egoísta de amar. Por eso hay tantas personas que viven evangelizando al mundo, pero no son capaces de convivir con sus cuñadas. Y el Señor dijo que debíamos ser testigos, sí, en lo último de la tierra, sí, en Samaria, pero primero, ¿dónde dijo? Hechos 1:8, me seréis testigos en Jerusalén. ¿Qué era Jerusalén? Mi casa. ¿Por dónde deben empezar mis causas nobles? Por mi familia, porque no se enciende una luz para ponerse debajo de la mesa, sino se pone sobre la mesa para que alumbre a todos. Yo voy a servir a Dios llevando su palabra. Bendito sea el Señor. ¿Dónde debo comenzar? ¿En el norte de África? ¿En la sierra de Chiapas? No, debo empezar en mi casa, porque de otra manera ese amor y esa causa noble puede ser la manera de evitar el amor real, el amor cotidiano, el amor cara a cara. Esa es otra causa del mal que hubo en Judas. Judas amó, ¿sí? Amó a los pobres. En serio, hasta discutió con el Señor. Cuando María derramó ese perfume en el Señor, él miró con recelo y dijo: ¿por qué desperdiciaron ese perfume? Lo hubiéramos vendido y lo hubiéramos dado a los pobres. Pero Judas tenía una doble moral, porque se preocupaba por los pobres, según él, y sustraía de la bolsa, sustraía del tesoro, sustraía de el ahorro que tenía Jesús y sus apóstoles. ¿Cómo se puede hacer eso? Cuando la maldad está carcomiendo el corazón. ¿Cómo puedes hablar de Dios y estar al mismo tiempo viviendo esa maldad? ¿Sabes cómo? De la misma manera que lo hago yo. Cuando dejo de ver el mal como mal, cuando domina en mi vida tal abstracción de la realidad que yo puedo amar a los pobres, o en mi caso, líder de una campaña en favor de los planetas y de los anillos de Neptuno o de Saturno. ¿Ven? Y yo puedo empeñar incluso esfuerzos, cruzadas a favor de los animales. Qué bueno, gracias a Dios. Pero si eso es mi manera de evitar el cara a cara, si esa es mi manera de evitar el encuentro con el otro, el amor real, el amor cotidiano. Porque el amor cotidiano, ¿qué implica? La verdad. Y eso no es fácil. El amor cotidiano implica el reconocimiento de mi persona, y eso no es fácil. Por eso a veces las religiones son parte de esas causas nobles donde de manera hipócrita nosotros escondemos nuestro desamor. Y amamos tanto a Dios y amamos tanto la obra, y somos personas
incapaces de amar a nuestro hermano que vemos. Las causas nobles a veces disfrazan egoísmos recalcitrantes. Las causas nobles a veces son amores que sustituyen al amor real. Judas amaba a los pobres, defendía. ¿Por qué no vendimos ese perfume y le dimos el dinero a los pobres? Pero le era más fácil amar a los pobres, o a los bosques, o a los perritos, o a los delfines, que amar a su hermano que veía, que amar a Jesús. Esa es otra razón del mal, la abstracción de la realidad. Fíjense que a mí me impresiona mucho cómo las personas que llegan a un grado de maldad, como estuvimos platicando al principio del mensaje, yo sé que llegaron ya casi al final, ¿verdad? Pero al principio del mensaje veíamos de esa maldad que estamos viendo en estos días, que no son cosas de hablar en general. Es una señora muerta en un restaurante en la Ciudad de México, asesinada de 3 balazos por su esposo. Es una mujer que en Los Mochis muere con 9 puñaladas porque debía 50,000 pesos. Son 2 sacerdotes jesuitas asesinados adentro de la iglesia. Son cosas que impactan. Y luego oír que el asesino quedó con un tercer sacerdote y le pedía que lo ministrara, que le diera confesión, con los cuerpos ahí. O sea, obviamente habla casi de una esquizofrenia, pero no hay esquizofrenia, es que hemos dejado de ver la realidad, hemos dejado de mirar la realidad y como Judas nos hemos ido a causas nobles. Hoy el mundo está lleno de causas nobles. Si ustedes quieren apoyar una de esas causas nobles, van a encontrar muchísimas en la internet, Se pueden meter al club de amigos del árbol ciprés, ¿sí? Y van a encontrar quienes están allí luchando por defender a los cipreses. Y pueden saltar y decir, no, un animalito. Y van a encontrar muchos grupos de defensa de tal o cual ave o de tal o cual especie en extinción. Y son esfuerzos legítimos, no estoy diciendo que no. El problema no está en eso, el problema está cuando ese esfuerzo noble y ese ideal noble, lo que está ocultando y lo que me está llevando es a dejar de ver que yo rompí con los míos, que yo prefiero un amor abstracto, un amor difuso, a un amor real de cara a cara. Judas se estaba llenando de maldad. Judas vio a Jesús dándole el bocado. Judas vio cuando el Señor dijo, siéntate aquí, en ese diván junto a él. El mismo Pedro, yo creo que hasta se fue, pues medio sentido, ¿no? Porque él era el que iba allí. Imagínense cuando llegó y el Señor le dijo, Pedro, ¿podrías sentarte allá? Sí, Señor. Hasta los demás apóstoles, ¿ahora qué? ¿Ya te dieron aire o qué? Pues yo creo. No me... Ay, y mira quién sentó a su lado. ¿A quién lo había sentado? A Judas. ¿Saben para qué? Para decirle, Judas, yo te amo. Y todavía el Señor tomó el bocado, lo mojó y se lo dio para decirle, Judas, somos una familia. Y él siguió
con ese amor abstracto por los pobres, evadiendo el amor real. Repito, aún la religión, incluida la cristiana, puede ser una forma de evasión, porque es más fácil venir a amar a una congregación que amar a tu hermano, a tu hermana, amar a tu cuñada, amar a tu papá, amar a tu mamá. Esa es la verdad. Y no debemos nosotros permitir esa maldad. Nosotros debemos, los siervos de Dios, estar llamando a lo que llamó el Señor Jesús. Fíjense, cuando el endemoniado gadareno, bueno, ya ex endemoniado, porque ya le habían sacado el demonio, cuando fue sanado, liberado por Jesús, ¿saben qué le pidió? Que le permitiera irse con él. ¿Y saben qué le dijo el Señor? No, vuélvete a los tuyos y cuenta las grandes cosas que ha hecho Dios contigo. Vuélvete a los tuyos. La fe, la religión, no debe ser una forma de evasión, no debe ser otra noble causa con la que vivimos un amor abstracto. El amor debe ser real, cara a cara. Y debemos buscar, el Señor dijo, si tienes algo con tu hermano y vienes aquí a la casa del Señor, deja ahí tu ofrenda, pero ve y reconcíliate con tu hermano. ¿Qué mundo vamos a hacer si nosotros, aún los creyentes, seguimos viviendo lo mismo? Nos admiramos de la maldad que hay en este tiempo, pero no estaremos viviendo la misma maldad, es decir, la misma evasión de la realidad. Miren, Judas, ya saben ustedes que se llama, o así le llamamos, el Iscariote, ¿no? No sé si alguna vez se han preguntado por qué se llama Iscariote. Bueno, les voy a contar. Él es el único de los apóstoles que era de una región diferente que se llama Cariot. Es el único, todos los demás eran de Galilea. Judas era de Cariot. O sea, en otras palabras, Judas venía de lejos. Y Judas debió haber valorado esa excepción que hizo el Señor. ¿A quiénes llamó fuera de Judas? A puros galileos. Hagan de cuenta ustedes como mexicanos, ¿no? Imagínense que estamos el 15 de septiembre y es el día, ¿no?, de su independencia, ¿cierto? Muy bien. Sí, no, cada quien su independencia. Nosotros somos del 4 de julio. Pero bueno, imagínense que estamos aquí, ¿verdad?, en la reunión. No, imagínense las personas de la transmisión. ¿A poco es gringuillo? No, no parece gringuillo. No, pues ¿cómo va a ser gringuillo? Soy de Sinapecuaro, Michoacán. A mucha honra, estoy jugando nada más. Pero imagínense que estamos el 15 de septiembre y que entonces ustedes dicen, vamos a dar el grito y vamos a cantar su canción esta famosa de, ¿cómo es? Canta y no llores, ¿cómo es? ¿Cómo se llama? Cielito lindo, ¿no? Yo pues listo para cantar la marsellesa, el himno de Francia. Y estamos ahí y ustedes me dicen, pastor, aunque habemos puros mexicanos aquí, listos para cantar el cielito lindo, queremos que usted se arranque primero con este cielito lindo. ¿Se imaginan? ¿Yo qué sentiría? O sea, ¿me están dando el honor? ¿Sí o no, mexicanos, al grito de guerra? ¿Me están dando el honor como extranjero de ser parte de ustedes? No, ya en serio, imagínense una deferencia que le hiciéramos así a una persona que nos acompañara de Colombia, de Chile, aunque pues ya saben que América Latina es una, ¿no?
Pero suponiendo que estuviera aquí ya en serio, un chileno, un colombiano, y le dijéramos, vamos a cantar todos el cielito lindo, pero queremos que tú, que nos visitas desde Chile, tú comiences el ay, 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 canta y no llores. ¿Qué sentiría el chileno? ¿Qué sentiría el colombiano, el venezolano? ¿Qué creen que sentiría? Una tensión, una deferencia, ¿cierto? Un honor, nos diría muchas gracias, porque me hacen sentir parte de ustedes, ¿no? Eso hizo Jesús. Pero él se quedó lejos. Si tú te empiezas a alejar, tú puedes generar un nivel de maldad que en este momento ni siquiera imaginas, ni siquiera imagino. El aislamiento, la soledad, no es para un ser humano. ¿Qué dijo el Señor? No es bueno que el hombre, por equidad de género, no es bueno que la mujer esté sola, esté solo. ¿Han oído aquello de que la soledad no es buena consejera? ¿Sí han oído? Bueno, eso es real. La soledad, el sentirnos nosotros aparte, el aislarnos, que es una tendencia muy común, sobre todo los que hemos sufrido, los que hemos pasado situaciones duras en la vida. ¿Qué es lo primero que hacemos? Nos aislamos. No nos damos cuenta que nos estamos yendo a las mismas fauces del mal. Es en la soledad donde nuestra conciencia de la realidad se pierde. ¿Por qué Judas fue malo? ¿Por qué Judas hizo maldad? La respuesta de muchos, aún respuesta bíblica, es esta: porque Satanás estuvo ahí en su corazón. Vamos a leerlo. Primer lectura de la hoja de mensaje, San Lucas 22, versículo 2 en adelante. San Lucas 22, versículo 2 en adelante. Y los principales sacerdotes y los escribas buscaban cómo matar a Jesús, porque temían al pueblo. ¿Y qué dice el verso 3? Por favor, léanlo todos. ¿Qué dice el verso 3? Y entró Satanás en Judas. ¿Lo repetimos? Y entró Satanás en Judas. Esa es una condición, como dice arriba, que nadie cree posible. Es decir, yo sé que soy capaz de maldad. Tú sabes que eres capaz de maldad. Pero hay maldades que cuando escuchamos de ellas, ¿qué decimos? Yo creo que yo no sería capaz. Y sin embargo, cuando estamos frente a la maldad, algunos de nosotros sucumbimos ante la maldad. Y podemos llegar a cometer algo que decimos, yo no creí que fuera capaz. Muchas personas lo explican como un episodio psicótico. No sé, hace cuenta que no era yo. Es como si de pronto se hubiera suspendido mi razón. Decimos que es un episodio psicótico. Otras personas lo explican como un momento en el que algún ser extraño, no sé, en verdad, haz de cuenta que sentí como una presencia, no sé, sobrenatural, y eso me llevó. Ambas son cosas posibles, pero no siempre. En la mayoría de los casos, el nivel de maldad va aumentando por lo que estamos hablando. Esto que leemos, que entró Satanás en Judas,
está hablando de la condición de mayor maldad. Los cristianos decimos, abrió puertas. ¿Han oído eso? No nos damos cuenta que a veces no solamente abrimos puertas, abrimos ventanas, abrimos todo, pero no solo por mirar cosas sucias, no solo por estar cerca de personas llenas de maldad. Nosotros abrimos puertas cuando hacemos lo que hizo Judas. Número uno, no reconocer el privilegio de Dios al habernos llamado a su reino y gloria, habiendo estado lejos. No éramos galileos, éramos de Queriot, y sin embargo el Señor nos llamó. Dice San Juan 15:16, no me elegisteis vosotros a mí, yo os elegí a vosotros. Dios nos eligió. Dios en su misericordia puso sus ojos benditos en nosotros. Y tú y yo ya teníamos un nivel de maldad, y sin embargo el Señor nos escogió. Así lo hizo con Judas, pero Judas no lo valoró. Segundo, Judas no vivió el amor cara a cara, el amor que perdona, el amor que se enoja, pero el amor que reconcilia, el amor que se vive realmente. Él prefirió el amor a los pobres, el amor a los animales, el amor a los planetas, ese amor abstracto que en muchos casos es la manera sofisticada de esconder la falta de amor que tenemos. Porque créanme, me encantaría encargar o dedicar mi vida a causas a favor del espacio sideral y de la naturaleza y de los animales, de las aves. Me encantaría, pero antes, ante Dios, tengo otras tareas. Y la primera no es la iglesia, la primera es mi familia. Y yo debo responderle a Dios por eso. Si cubierto el amor por la familia, y en mi caso cubierto el amor y la atención a la iglesia, tengo oportunidad de meterme a la sociedad en defensa de los pirules, seguramente el Señor va a estar contento. Pero si mi amor a los pirules es mi manera de evadir mi amor por mi familia, lo que tengo es un amor abstracto que no solamente es vano e hipócrita, sino lo que es peor, es algo que me permite esconder el desamor que vivo. ¿Quieres vivir en amor? Yo creo que todos. No sé si llegó a ustedes acá a México un grupo de mi tierra que decía all you need is love. All you need is love. A ver si el truturururu no me lo registra Facebook. Sí, porque se oyó como trompeta de los Beatles, ¿sí o no? Bueno, entonces, sí, todos queremos amar y todos necesitamos amor, pero no te engañes. El amor es cara a cara. Implica reconciliación, implica verdad, implica encuentro. Solo si somos capaces de ese amor, vamos a vencer al mal. Pero cuando se junta todo lo que se juntó en Judas, fíjense, uno, sentirse de lejos en lugar de ver que Dios lo estaba invitando. Y sentirse siempre apartado de los galileos que tenían otro acento que el suyo. ¿Ven? No sé, ellos hablaban a lo mejor así medio golpeado. Los galileos, yo no sé.
¿Qué pues? Pero ellos tenían una manerita y seguramente Judas hablaba diferente. Sí, pero el Señor lo había invitado. Te lo digo porque aún en esta congregación puede estar pasando que alguien sienta, no sé, yo me siento ahí en Agua Viva como, pues como un poco extraño. No permitas eso, no permitas, porque ese tipo de sentimientos son los que nos aíslan, nos convencen. A ti no te reciben bien, tú no perteneces allí. ¿Qué haces ahí? Aíslate. Y aislado, eres víctima de influencias de espíritus de maldad. ¿Dónde tentó Satanás a Jesús? ¿Cómo se llamaba? El desierto. ¿Se dan cuenta? La soledad es ese desierto. No te quedes sola, no te quedes solo. No te convenzas de que no, a mí nadie me quiere. Ay, no, no. Era una canción de mis tiempos. A mí nadie me quiere. Ay, no, no. ¿Será por feo? No estoy muy feo. ¿No conocieron esa canción? ¿En serio no? No sé si tenga derechos de autor. ¿Se las canto o no se las canto? Un pedacito. A mí nadie me quiere. ¿No? Ok, olvídenlo. Pero era una canción y yo la agarraba así con enjundia, ¿no? No te convenzas de eso. Dios te ama. Judas vivió un amor abstracto. No ames en abstracto. Date cuenta que hay seres de carne y hueso que demandan nuestro amor. Ni siquiera la religión la tomes como esa evasión, porque hay quienes lo hacen. Yo amo a Dios. Mi corazón es para el Señor, sí, pero también para el señor Pepe, o sea, tu marido. ¿Ah? ¿En serio? Por ahí empieza. Es que yo no quiero más que servir a Dios. Sí, y servirías mucho a Dios si estuvieras pendiente de tus hijos. ¿Ah? Por lo menos le ahorras 2 holgazanes que después vamos a ver qué hace Dios con ellos. Eso es lo que tenemos que hacer. Y Judas cometió ese error. Y el tercero, nunca desaproveches las oportunidades de volver a casa. Miren, a los 19 años yo creo que yo ya había vivido toda la maldad que pude vivir, incluso peligros. Yo recuerdo una ocasión en que, escapando de una pandilla de ahí de la colonia, saltamos de una azotea a otra. Eso nunca lo olvido, porque 2 amigos míos corrieron y saltaron y lograron llegar a la otra azotea. Yo, aunque siempre espigado y atlético, corrí y cuando vi no llegué. Golpeé aquí entre mi vientre y mi pecho con la orilla de la azotea, y si no ha sido por uno de ellos que me alcanza a pescar de la camisa, del suéter, yo hubiera caído a un vacío. 14 años. A los 16 comenzamos a robar en algunas tiendas. No a asaltar de una arma, sino de robar cosas. Y un señor que yo creo que estaba cansado de esos robos salió a corretearnos un día y sonaron 3 balazos. Cada uno los sentí en mi espalda, aunque ninguno me había dado, pero yo del miedo, ¡ah! ¡Ay! ¡Ay! Yo ahora creo que ese señor tiró al aire, pero yo lo sentí en mi espalda. Yo digo, era el Señor mostrándome los peligros.
¿Ven? Luego siguió el consumo de sustancias tóxicas. ¿Y saben cuál fue el punto más horrible? Cuando cerca de los 18 años comenzaron las ideas recurrentes de no vale nada la vida. La vida no vale nada. Como dice Jesús Adrián, se empieza siempre llorando y así llorando se acaba. Y yo comencé con esa idea recurrente. Justo ahí el Señor tuvo misericordia de mí y me alcanzó. Yo he llegado a pensar que si yo no hubiera aprovechado esa oportunidad, tal vez hubiera sido la última. Porque si ven la penúltima lectura, dice que cuando el Señor le dio el bocado, ¿se acuerdan que le dio el bocado? Dice el versículo 27, San Juan 13, 27. Y después del bocado, ¿qué dice? Satanás entró en él. ¿Cómo no? Pues rechazó a Jesús. Lo que Judas hizo fue rechazar a Jesús. Al momento que el Señor le dio el bocado, era la última invitación, era la última oportunidad. The last chance, como decimos nosotros. La última oportunidad. The last chance. No iba a haber más. El problema es que no lo sabes. Yo bendigo a Dios porque a los 19 años quizás era the last chance. Quizás lo que seguía no iba a ser, ¿qué creen? Que salté a la azotea, pegué contra la orilla y un amigo que me alcanza a agarrar. Quizás no iba a ser, ¿y qué creen? Que ese señor disparó al aire. Quizás la que seguía era, allí quedó. ¿Cómo saber? Nunca lo sabemos. Y por eso somos irresponsables e indolentes. Decimos, no, yo creo que hay otra chance. No, Dios es bien bueno. Sí, Él es bueno. Pero Él también es justo. Él dijo de un árbol que iban a cortar, déjalo. Si dentro de un año vienes y sigue así, entonces lo cortas. ¿Cómo saber si es our last chance, nuestra última oportunidad? Esto hay que pensarlo. Judas no lo pensó. Jesús le dio el bocado, él lo menospreció. Y en ese momento, ¿qué pasó? Satanás entró en él. ¿Así es? Satanás entró en él porque él rechazó a Jesús. Yo te invito para decir en este momento, Señor, gracias por este mensaje, porque tú me enseñas que la maldad también está en mí. Yo no quiero, Señor, vivir una maldad como la que vivió Judas. Yo no quiero, Señor, terminar como terminó Judas. Por eso en este momento yo te doy gracias por esta nueva oportunidad que tú me estás dando de volver a ti, de seguirte en verdad, de comprometerme contigo. Te pido perdón por mis pecados y te pido que no me lleves a pagar las consecuencias de tanta maldad, sino que tu amor y tu misericordia me permitan aprovechar esta que puede ser mi última oportunidad. Señor Jesús, te recibo como Señor y Salvador de mi vida. Amén.